¿Cómo era el día a día de los hombres de las cavernas? Olvídate de esa escena de película en la que un grandulón arrastra a alguien por el cabello. ¿Y si te dijera que nuestros antepasados tenían rutinas más organizadas que mucha gente hoy en día? En los próximos minutos vas a seguir 24 horas reales en la vida de un hombre de las cavernas y descubrir el detalle final que todavía intriga a la ciencia moderna. El sol comienza a elevarse sobre un terreno rocoso y salvaje, mientras un pequeño grupo humano aparece en la entrada de una cueva de piedra caliza. El nuevo día ya está en marcha. Algunos vigilan el horizonte en busca de presas. Otros recogen ramas secas para mantener vivo el fuego que nunca debe apagarse por completo. Pero, ¿qué ocupaba, en definitiva, el tiempo de nuestros antepasados paleolíticos a lo largo del día? La representación cliché de los hombres de las cavernas arrastrando mujeres por el cabello o enfrentando mamuts con garrotes está muy lejos de reflejar la complejidad de la vida real en la prehistoria. ¿Cómo era la rutina cuando sobrevivir requería dedicación total? Cuando hablamos de hombres de las cavernas, nos referimos a los humanos que vivieron en el período paleolítico, que se extiende desde hace aproximadamente 2.600.000 hasta cerca de 12.000 años atrás. Ese intervalo representa más del 99% de la trayectoria de la humanidad, una época anterior a la agricultura, a las ciudades y a la escritura. A pesar de lo remoto, ese período fue todo menos estático. Ocurrieron transformaciones significativas en las herramientas, en las formas de convivencia y en las manifestaciones simbólicas. Nuestra visión de la vida cotidiana en ese pasado distante se apoya en diversas fuentes. Excavaciones arqueológicas revelan desde herramientas de piedra y restos de fogatas hasta fragmentos de alimentos y, ocasionalmente, vestigios de materiales perecederos como madera y fibras. El arte rupestre y los objetos esculpidos también ofrecen pistas sobre el universo simbólico de esos grupos. Estudiando comunidades modernas de cazadores-recolectores, los investigadores también obtienen datos valiosos, aunque se requiere precaución al comparar épocas tan diferentes. Es importante recordar que el Paleolítico no fue una experiencia única para todos. Variaba según la región, el clima y la época. Un Homo habilis en África, hace 2 millones de años, llevaba una vida diaria muy distinta de la de un Cro-Magnon que pintaba las paredes de las cuevas europeas hace 20.000 años. El clima, en particular, moldeaba profundamente la rutina diaria. Durante las glaciaciones, cuando grandes áreas del norte de Europa y de Asia estaban cubiertas por capas de hielo, la adaptación exigía estrategias muy diferentes de las utilizadas en ambientes más cálidos. Los grupos que vivían cerca de ríos o costas desarrollaron técnicas de pesca, mientras que aquellos que habitaban bosques o llanuras abiertas se orientaban hacia otras fuentes de alimento, tanto animales como vegetales. Lo que todos tenían en común era el modo de vida basado en la caza y la recolección, obteniendo el sustento a partir de animales salvajes y plantas nativas. Volvamos entonces en el tiempo para intentar entender qué llenaba los días, las semanas y las estaciones de esos pueblos. La jornada diaria comenzaba con el amanecer. Sin luz eléctrica ni relojes, los ciclos naturales de día y noche dictaban el ritmo de la vida, que se ajustaba según las estaciones del año. Las primeras tareas de la mañana incluían reavivar el fuego de la noche anterior. Yacimientos arqueológicos como Terra Amata, en la actual Francia, con cerca de 380.000 años, muestran indicios de fogatas mantenidas con cuidado, fundamentales para calentar, iluminar, ahuyentar animales y cocinar. Crear fuego desde cero era difícil, por lo tanto, las brasas se protegían y se avivaban siempre que era necesario. Durante el día,
predominaban las tareas prácticas. Era necesario evaluar si había suficiente alimento, verificar si las herramientas estaban dañadas, observar rastros de animales. Buscar agua era una necesidad diaria, hecha en fuentes o arroyos cercanos, transportada en cestas trenzadas, vejigas de animales o, más adelante, en recipientes de cerámica. En lugar de seguir horarios fijos, los grupos humanos del período paleolítico organizaban sus actividades en función de acciones de resultado inmediato y estrategias para enfrentar desafíos futuros. En lugares como Gesher Benot Yaakov, en Israel, fechado hace aproximadamente 800.000 años, ya se observa un conocimiento detallado sobre los ciclos estacionales de las plantas, lo que indica un nivel avanzado de planificación. Las tareas diarias variaban según el clima y las demandas urgentes del momento, pero la búsqueda de alimento era central. Los hombres adultos generalmente participaban en la caza de grandes animales, mientras que las mujeres recolectaban vegetales y ocasionalmente cazaban presas menores. Sin embargo, esta división no era inflexible. Estudios arqueológicos revelan que existía bastante flexibilidad en los roles atribuidos a cada género. Durante el período más cálido del día, era común preparar los alimentos, fabricar o reparar herramientas y también descansar. Al atardecer, los grupos de caza regresaban, a veces trayendo grandes presas, mientras que los recolectores volvían con frutos y otros alimentos vegetales. La llegada de la noche reunía a la comunidad alrededor del fuego, un momento que probablemente incluía narraciones, organización de las próximas actividades y el fortalecimiento de los lazos sociales. Garantizar el sustento era la prioridad de los pueblos del Paleolítico. La caza requería destreza, trabajo en grupo y estrategia. Al principio, los primeros homínidos actuaban más como carroñeros, aprovechando cadáveres, pero a partir de aproximadamente 500.000 años atrás, como indican hallazgos en Boxgrove, Inglaterra, surgen evidencias de caza deliberada. Una escápula de caballo descubierta allí presenta una perforación provocada por una lanza, lo que sugiere un ataque directo. Las armas más antiguas incluían hachas de piedras simples y lanzas de madera. Ya hace 400.000 años, los humanos de la región de Schöningen, en la actual Alemania, construían lanzas de madera equilibradas, ideales para ser arrojadas. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos avances. El propulsor de lanzas, inventado hace alrededor de 30.000 años, aumentaba significativamente la fuerza y el alcance de los ataques. Posteriormente, el arco y flecha apareció en algunas regiones hace cerca de 20.000 años. Sin embargo, la caza no siempre garantizaba el éxito. Por eso, la recolección de vegetales era una fuente de alimento más constante. Restos de plantas conservados en dientes humanos de la época revelan un consumo variado. Raíces, frutas, nueces, semillas y verduras formaban parte de la dieta, además de plantas con propiedades medicinales. Este tipo de recolección requería un conocimiento profundo de los ciclos naturales, de los ambientes y de cómo preparar cada tipo de alimento, saberes que muy probablemente se transmitían de generación en generación, formando una cultura ecológica rica y detallada. En Custer, en el estado de Illinois, hay vestigios de un asentamiento paleolítico con aproximadamente 9.000 años de antigüedad, donde se encontró evidencia de pesca con uso de redes y anzuelos de hueso, lo que muestra que la diversidad de técnicas de subsistencia era significativa. Los cambios estacionales guiaban el calendario alimentario. En primavera se recolectaban huevos y vegetales jóvenes. En verano, frutas silvestres y caza de crías. El otoño era época de recoger nueces y prepararse para el frío, mientras que el invierno exigía el consumo de alimentos conservados y una mayor dependencia de la caza.
Aunque simples, las técnicas de conservación eran fundamentales. Algunas comunidades deshidrataban carne para producir versiones rudimentarias de cecina. Los alimentos podían almacenarse en agujeros en el suelo, aprovechando la temperatura más templada. En regiones frías, la congelación natural ayudaba en la preservación. La alimentación de los paleolíticos era extremadamente variada, mucho más que la de las poblaciones agrícolas que vinieron después. Análisis de huesos humanos de esa época indican, en general, una nutrición más equilibrada y con menos deficiencias que la observada entre los primeros agricultores. Una de las transformaciones más notables en la trayectoria humana fue la introducción de la cocción. Aunque aún hay debate sobre la fecha exacta, existen indicios de que el control del fuego para cocinar se remonta al menos a hace 400.000 años, pudiendo haber ocurrido incluso antes. Cocinar permitía que los alimentos fueran más fáciles de digerir, aumentaba la cantidad de calorías disponibles y ayudaba a eliminar sustancias tóxicas presentes en varias plantas. Los seres humanos del período paleolítico dedicaban bastante tiempo a la creación y al mantenimiento de sus herramientas. Este proceso era continuo, no eventual. Las herramientas de piedra, desgastadas por el uso constante, necesitaban ser afiladas o reemplazadas con frecuencia. Un artesano experimentado podía hacer una hoja simple en pocos minutos, pero las piezas más elaboradas requerían varias horas de trabajo minucioso. El desarrollo tecnológico de las herramientas de piedra revela un avance considerable en habilidad y planificación. Las herramientas oldubayenses, entre las más antiguas conocidas, eran básicamente cantos rodados tallados para formar bordes cortantes simples. Hacia 1.760.000 años atrás surgieron los bifaces achelenses, con talla en dos lados y una forma simétrica más refinada. Ya en el Paleolítico Medio, la técnica Levallois permitió a los humanos mayor control sobre el tamaño y la forma de las lascas, señalando un nivel más alto de planificación previa. En el Paleolítico Superior, entre aproximadamente 50.000 y 40.000 años atrás, hubo una verdadera revolución en las herramientas, con la creación de instrumentos especializados, buriles para tallado, raspadores para trabajar pieles, perforadores y puntas de armas para la caza. Estas herramientas demuestran un conocimiento detallado de las propiedades de la piedra y de los objetivos de cada utensilio, yendo mucho más allá del simple ensayo y error. Además de la piedra, también se utilizaron ampliamente otros materiales. La madera, aunque poco preservada en los registros arqueológicos, probablemente era el material más común. Ejemplos preservados, como lanzas encontradas en Clacton-on-Sea, muestran que era moldeada con cuidado, teniendo en cuenta sus características naturales. En el Paleolítico Superior, materiales como huesos, astas y marfil ganaron protagonismo. Eran esculpidos para crear utensilios como agujas, anzuelos, arpones e incluso objetos ornamentales. Las astas, en particular, eran apreciadas por su resistencia y flexibilidad. En la preparación de alimentos surgieron diversas herramientas: piedras para moler semillas, instrumentos para romper plantas resistentes y hojas adaptadas para el despiece de animales. Pruebas modernas demuestran que las herramientas de piedra eran eficaces en la caza y el corte de grandes presas, como elefantes, aunque la tarea era ardua. Otra innovación significativa fueron los recipientes. Es probable que los primeros humanos usaran recursos naturales como calabazas, conchas o vejigas de animales para almacenar y transportar alimentos. Ya en el Paleolítico Superior hay evidencias de cestas trenzadas y bolsas hechas de piel cocida. La cerámica más antigua conocida surgió en China hace aproximadamente 20.000 años.
La adaptación al clima también impulsó el progreso tecnológico en el vestuario. En épocas más frías, preparar pieles era esencial para la supervivencia. Los raspadores servían para retirar grasa y tejido de las pieles, mientras que las agujas de hueso hacían posible coser prendas de vestir. ¿Y dónde vivían, en definitiva, los humanos del Paleolítico? A pesar del cliché del hombre de las cavernas, las cuevas representaban solo una de las muchas formas de refugio. De hecho, las cuevas y salientes rocosos fueron utilizados, sobre todo en regiones con climas severos, y lugares famosos como Lascaux y Altamira conservan indicios de ocupaciones prolongadas. Sin embargo, estos refugios naturales eran relativamente escasos y, en general, usados de forma estacional, no permanente. El registro arqueológico muestra que los humanos paleolíticos también construían sus propias viviendas. En Terra Amata, en la actual Francia, se encontraron vestigios de estructuras ovaladas, de entre 8 y 15 metros de largo, sostenidas por troncos de madera. Ya en Meshirich, en la actual Ucrania, hace cerca de 15.000 años, huesos de mamut fueron organizados en círculos para formar la base de cabañas, probablemente cubiertas con pieles de animales. El interior de estas viviendas estaba dividido por funciones. Era común que hubiese hogares centrales, usados para calefacción, preparación de alimentos y otras actividades cotidianas. El punto central de la organización diaria giraba en torno a evidencias arqueológicas que revelan zonas de descanso, áreas específicas para la fabricación de herramientas y lugares para la preparación de alimentos, dispuestos de manera planificada. El mantenimiento de este entorno exigía un esfuerzo continuo. Mantener el fuego encendido demandaba vigilancia constante. Los refugios necesitaban ser restaurados tras daños causados por las inclemencias del tiempo, y los espacios colectivos requerían limpieza periódica. En determinados yacimientos, los arqueólogos identificaron sectores específicos para el desecho de basura, ubicados estratégicamente lejos de las áreas de convivencia. La crianza de los niños estaba plenamente integrada en la vida cotidiana. A diferencia de la división por franjas etarias típica de las sociedades actuales, se cree que los pequeños paleolíticos observaban y participaban en las actividades de los adultos desde una edad temprana. Aunque las prácticas de higiene personal dejan pocos vestigios arqueológicos, estudios etnográficos de grupos de cazadores-recolectores modernos sugieren cuidados corporales regulares, como la limpieza de los dientes con fibras vegetales y baños frecuentes en fuentes naturales. El cuidado de enfermos y heridos también formaba parte del ámbito doméstico. Diversos esqueletos de ese periodo presentan señales de fracturas curadas o discapacidades permanentes, lo que indica que estas personas recibieron apoyo de la comunidad, incluso sin poder colaborar plenamente en las tareas de supervivencia. Lejos de la imagen simplista de una existencia primitiva, la vida social en el Paleolítico era multifacética y dinámica. La célula social fundamental era el grupo, generalmente compuesto por entre 20 y 30 individuos unidos por lazos familiares. Estos grupos no vivían aislados. Pruebas arqueológicas, como la presencia de materiales procedentes de regiones distantes, revelan redes de contacto e intercambio que se extendían por vastas distancias. Los vínculos entre los miembros del grupo se sostenían mediante actividades colaborativas. Compartir alimentos era un pilar fundamental de la convivencia, generando lazos de reciprocidad. Excavaciones en yacimientos como Donny Vestige, con una antigüedad de cerca de 29.000 años, revelan hogares de grandes dimensiones capaces de preparar comidas para encuentros amplios, lo que indica eventos sociales o celebraciones comunitarias. El arte tuvo un papel destacado en la vida paleolítica.
Las primeras expresiones artísticas, indiscutiblemente humanas, aparecen en la cueva de Blombos, en Sudáfrica, donde se procesaban ocres desde hace casi 100.000 años. En el Paleolítico Superior surgen las famosas pinturas rupestres, pequeñas esculturas portátiles e instrumentos musicales. La música, aunque intangible, dejó rastros fascinantes, flautas hechas de huesos, datadas en 43.000 años y halladas en Alemania, han sido reconstruidas y demostraron producir escalas musicales reconocibles. Probablemente eran acompañadas de tambores hechos con pieles o troncos, instrumentos raramente preservados, pero esenciales para ritmos ceremoniales y sociales. Vestigios de prácticas medicinales y terapéuticas se encuentran en residuos vegetales con propiedades curativas incrustados en el sarro dental. También hay indicios de rituales chamánicos, quizás reflejados en representaciones híbridas de humanos y animales, los llamados teantrópicos, en pinturas rupestres que pueden sugerir estados alterados de conciencia. Aunque existían conflictos, no eran frecuentes. Algunos esqueletos revelan heridas provocadas por violencia, pero estos casos son menos comunes en comparación con períodos históricos posteriores. La baja densidad poblacional y la relativa abundancia de recursos probablemente minimizaban las disputas en muchas regiones. El modo de vida paleolítico fue, en efecto, la forma más larga y exitosa de adaptación humana, sustentando a nuestra especie durante decenas de miles de años, incluso ante intensos cambios climáticos y la expansión por diversos continentes. ¿Y qué podemos aprender de este modelo de vida ancestral? En primer lugar, los humanos paleolíticos demostraban habilidades excepcionales de gestión ambiental. Lejos de ser pasivos frente a la naturaleza, moldeaban activamente los ecosistemas, mediante la caza selectiva, el manejo vegetal y el uso controlado del fuego. En Australia hay evidencias de que poblaciones aborígenes usaban quemas planificadas desde hace unos 65.000 años, creando ambientes diversificados que favorecían la biodiversidad. En segundo lugar, ese estilo de vida requería un conocimiento vasto y práctico. Cada persona dominaba información sobre cientos de especies vegetales y animales, geología local, patrones meteorológicos, técnicas de producción de herramientas y estructuras sociales. Ese saber abarcador contrasta fuertemente con la especialización característica de la sociedad actual. En tercer lugar, las tecnologías paleolíticas, aunque aparentemente simples, eran extremadamente eficaces frente a las condiciones ambientales. Reflejaban soluciones ingeniosas, refinadas a lo largo de generaciones. Muchos fundamentos de las herramientas modernas tienen su origen en ese remoto período. Pero quizá el aspecto más impactante sea el surgimiento del lenguaje simbólico, del pensamiento abstracto y de la complejidad cultural que definen al ser humano. El Paleolítico no debe ser visto como una etapa tosca anterior a la civilización, sino como una adaptación sofisticada y sostenible, responsable de más del 99% de la trayectoria de la humanidad. Fue un modo de vida que mantenía el equilibrio entre población y recursos, al mismo tiempo que nutría tradiciones culturales ricas, aspectos que vale la pena reconsiderar mientras enfrentamos nuestros propios dilemas ambientales. Después de todo, ¿qué hacían nuestros ancestros paleolíticos a lo largo del día? Conciliaban de forma compleja las demandas inmediatas con la planificación a largo plazo. Producían y mantenían herramientas esenciales. Buscaban, preparaban y compartían alimentos. Construían y reparaban viviendas. Transmitían a sus hijos el conocimiento técnico y simbólico acumulado. Desarrollaban arte, música y sistemas de significado. Fortalecían los lazos sociales dentro y fuera del grupo.
y se adaptaban con ingenio y movilidad a los constantes cambios ambientales. Desde una nueva perspectiva, el registro arqueológico nos muestra no a seres rudos, sino a individuos creativos y resilientes, enfrentando sus desafíos con innovación. Sus soluciones, desde la caza con herramientas sofisticadas hasta el arte simbólico, sirvieron de base para toda la trayectoria posterior de la humanidad. Por lo tanto, la próxima vez que imagines a un hombre de las cavernas, visualiza no a un salvaje embrutecido, sino a un especialista técnico, un conocedor de la naturaleza, un artista ingenioso y un miembro colaborativo de la colectividad. Todo eso reunido en un ser humano de extraordinaria adaptabilidad. Y ahora que sabes cómo era realmente vivir sin agricultura, imagina enfrentarte a un mamut usando solo piedra y el ingenio humano. Gracias por mirar. YouTube acaba de elegir 2 vídeos perfectos para que sigas este viaje en el tiempo. Haz clic ahí y sigue explorando.